Como en esta mañana, Dios tiene algo poderoso para decirte esta mañana. Dios tiene algo poderoso para comunicarte en esta mañana. Por eso tenés que estar atento. Hoy vamos a aprender sobre los tiempos de Dios, porque Dios tiene un tiempo perfecto para tu vida. Amén. Por eso estás acá en este lugar. Por eso Dios te quiere hablar de esta palabra, para que te la lleves, para que la impregnes en tu corazón, para que sea desparramada por todas tus emociones, por toda tu mente, en tu espíritu. Es una palabra que Dios trae a tu vida para que entiendas en qué tiempo estás, para que aprendas a disfrutar el tiempo en que estás y para que aprendas a esperar el tiempo que Dios tiene preparado para vos. El tiempo de descanso, el tiempo de la abundancia, el tiempo de la prosperidad, porque Dios quiere que vivamos una vida plena y una vida que no es solamente una vida así nomás, una vida abundante, dice la palabra de Dios. Por eso vamos a explorar algunas historias y también vamos a explorar algunos versículos que te van a llenar y te van a bendecir muchísimo. Así que decirle que está a tu lado, tenés que estar atento a la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios en este tiempo, nuestra casa, ha estado anunciando un tiempo nuevo, amén, un tiempo de renovación, un tiempo de fuerzas. Y en nuestra vida cristiana es crucial entender los tiempos que vivimos. Es muy importante, ¿sí? Porque Dios opera en diferentes tiempos y estos tiempos son conocidos como el tiempo Cronos, el tiempo Kairos y el Et. Y lo vamos a entender qué es cada uno de esos tres tiempos. Y estos tiempos revelan, acordate bien, revelan cómo Dios interactúa con nosotros y cómo nos da fuerza. ¿Vos querés ser revitalizado? ¿Cuántos de acá quieren ser revitalizados? Que Dios les levante las fuerzas, que Dios los haga todo nuevo en su familia, que Dios haga todo nuevo en su trabajo. Dios en esta mañana nos quiere bendecir y bendecir en abundancia. Por eso es importante saber en qué tiempo estamos transitando nuestras vidas. Y aparte de eso, conocer cuáles son los tiempos de Dios. ¿Amén? Y Dios nos quiere dar fuerza, nos quiere renovar para enfrentar cada día. Y esta mañana vamos a explorar estos conceptos como se reflejan en nuestras vidas a través de las Escrituras. Y entonces, para los griegos existen dos palabras para la palabra tiempo. Decí conmigo, existe la palabra cronos, como la están viendo en la pantalla, que es muy usada por nosotros, ¿no? Rutinariamente es la palabra que más usamos para medir el tiempo, porque el cronos mide los meses, mide las semanas, mide los días, mide el tiempo. El cronos es lo que llevamos en nuestro celular, en nuestra pulsera, un reloj. Ese es el tiempo cronos, ¿sí? Se usa la palabra cronos para hablar del tiempo cronológico. Y yo les quiero leer un texto que está en Isaías 40:31, que este es un texto que te lo tenés que llevar en tu corazón, porque Dios te va a renovar las fuerzas. Decir conmigo, Dios me va a renovar las fuerzas. Y va a renovar la fuerza de mi familia. Y dice, pero los que confían en el Señor, ¿qué dicen? Renovarán su fuerza, dice, volarán como las águilas, y esto es promesa de Dios, correrán y no se fatigarán, caminarán y ¿qué? Y no se cansarán. Esto es palabra de Dios. Y el cronos, el tiempo que vivimos día a día, es la rutina diaria, como les decía recién, las horas que pasan, los meses que pasan, las semanas que pasan, y a menudo es donde enfrentamos en el cronos el desgaste, ¿no? Ese desgaste del trabajo, desgaste a lo mejor de alguna situación que te hace daño. Y en el cronos vivimos esa rutina que a lo mejor nos agota, y en el cronos nos preguntamos ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a la iglesia si me cansa mucho? ¿Por qué voy tantas veces a la iglesia si me cansa? Ese es el cronos, la rutina que muchas veces te desgasta y se arma una pared en donde no podés ver las bendiciones que están detrás de todo eso. ¿Cuántos quieren ver las bendiciones de Dios? La abundancia que Dios tiene preparada para vos, para tu vida. En este texto vemos que Dios va a renovar ¿qué? Nuestras fuerzas, aún en el cronos. Va a renovar nuestras fuerzas, va a renovar nuestro caminar. Dice que vamos a poder volar. Amén. Espiritualmente, decirle que está a tu lado, tenés que volar. Tenés que volar.
Porque Dios hoy quiere renovarte las fuerzas. Sé que muchos han venido cansados, muchos han venido agobiados, muchos a lo mejor han venido muy tristes por situaciones que han pasado en su vida, pero Dios te quiere renovar. Dios te quiere dar fuerza como las águilas, ¿sí? Vas a correr y no te vas a fatigar. Y vas a caminar y no te vas a cansar, dice la palabra de Dios. Entonces, acuérdense, el Cronos es el tiempo que vivimos día a día, es la rutina diaria, las horas que pasan. Pero como dice Isaías, y acuérdense de este versículo, los que esperan en el Señor, ¿qué van a recibir? Nueva fuerza. En otra versión dice los que confían. Y confiar es esperar en de que Dios, en medio de la tristeza, en medio de la adversidad, en medio de estos problemas, Dios va a hacer algo y me va a renovar las fuerzas y voy a estar bien. Y los problemas, las crisis matrimoniales que pueda tener, se van a solucionar porque viene un nuevo tiempo. ¿Amén? Viene un nuevo tiempo. Y Dios nos da la capacidad para renovar nuestras fuerzas dentro del tiempo cronos, dentro del tiempo cronológico. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán cansado estás. ¿Hay alguna persona cansada acá en esta mañana? Yo creo que sí, muchos estamos cansados, ¿o no? Pero Dios nos da la capacidad, nos otorga hoy poder para Él renovarnos, para Él poder renovar nuestra fuerza, lo que acabamos de leer en Isaías, de que Dios va a renovar nuestras fuerzas. Pero hay 3 condiciones para que esas fuerzas vengan a nuestras vidas, aún en el tiempo de la rutina, aún en el tiempo del cansancio, aún en el tiempo cronos, aún en el tiempo cronológico, que, fíjense, primero es mantener una vida diaria de oración. ¿Lo ven? Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Muchos se esconden así. No me preguntes. ¿Cómo está tu vida diaria de oración? De esa manera Dios va a traer fuerza, Dios te va a renovar la fuerza, vas a caminar y no te vas a fatigar, vas a correr espiritualmente y no te vas a cansar. Entonces, por eso, como pastor, me es muy importante preguntarte cómo está tu vida de oración. Y si vos decís, bueno, la verdad que no está muy bien, bueno, es el tiempo en donde Dios te está llamando para que tengas una intimidad más cercana con Él. Decirle que está a tu lado, es tiempo de orar, es tiempo de que oremos, decirle a tu esposa, a tu esposo, ¿sí? Segundo punto, depender de la palabra de Dios para recibir fuerzas. La palabra de Dios es la única que nos puede dar fuerzas, llenarnos de la palabra de Dios, leer la Biblia, hacer nuestros altares familiares, devocionales, juntarte con tu familia y ahí armar una célula, como yo siempre les digo, una casa de bendición, llevar la palabra de Dios. Recuerden, nosotros tenemos que dejarnos discipular, pero también tenemos que discipular a otros. ¿Lo comprenden? Nosotros tenemos que ser discipulados como somos todos los domingos o los miércoles cuando nos juntamos en la reunión de oración, pero vos también tenés que discipular a alguien. Alguien tiene que ser enseñado por vos. Por eso siempre nosotros le proveemos el material para que ustedes armen sus casas de bendición, puedan dar la palabra y de esa manera va a venir renuevo a tu vida, va a venir bendición. Muchas veces estamos tristes, estamos agotados, estamos cansados, pero muchas veces cuando damos la palabra de Dios, ese cansancio que tenemos, ese agotamiento, es con alegría, porque decimos, wow, estoy cansado, estoy agotado, pero es con alegría porque le estoy sirviendo a Dios. ¿Me entienden? Es muy distinto a estar cansado, agotado y estar triste, en una penumbra, en una oscuridad. No, yo estoy cansado y me estoy agotando, pero por servir a Dios. Y la vida se torna totalmente diferente. La vida es alegría. Y tercer punto, para que Dios nos renueve en el tiempo cronológico, es confiar en que Dios está en cada momento de tu día. Dios está con vos. Dios está con vos. Y Dios quiere bendecirte. Dice la palabra de Dios que pensamientos de bien tiene para nosotros. Pensamientos de bien tiene para nosotros. Pero yo te pregunto, ¿estás discipulando a alguien? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás haciendo que alguien crezca en la palabra de Dios? Eso te va a traer alegría, eso te va a traer renuevo. Decirle al que está a tu lado, tenés que abrir tu casa y enseñar la palabra de Dios. Tenés que abrir tu casa y enseñar la palabra de Dios. Abrir una célula, abrir una casa de bendición.
Hay otra palabra griega, recién vimos el cronos. Les quedó claro, ¿no? Que es el tiempo que se mide en el reloj, en el calendario, los meses, los años, las semanas, los días. Pero hay otra palabra que en nuestro idioma también se traduce como tiempo y es kairos. Decí conmigo kairos. Y la diferencia entre el uno y el otro es que, como les decía recién, uno mide los días, las horas, las semanas, los meses. Y el kairos, acuérdense de esto, está hablando de un momento de Dios, una temporada particular. Decí conmigo, es el tiempo oportuno de Dios. Es una temporada específica de Dios, que Dios la marca. Dios la marca y Dios hace algo. Y Dios hace algo en abundancia. Decí conmigo, en abundancia lo hace. En abundancia. Y fíjense, kairos, acuérdense, es el tiempo oportuno, la oportunidad de Dios. Recién vimos el crono, kairos es el tiempo oportuno en donde Dios hace algo. Lucas 5:6, vamos a leer. Y fíjense este texto qué hermoso, dice, cuando lo hicieron, estos hombres habían tirado unas redes, y dice, cuando tiraron las redes, cuando lo hicieron, recogieron, ¿qué? Una gran cantidad, una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Eso es abundancia, eso es bendición. Eso es lo que quiero yo, eso es lo que yo quiero para la iglesia. Abundancia espiritual, abundancia emocional, abundancia en mi mente. ¿Amén? Dios es abundante. Y el kairos, recuerden bien, es el momento especial de Dios. Es el momento en donde Dios te habla. Es el momento preciso y oportuno en el que Dios interviene. Pero no interviene así nomás. Interviene de manera sobrenatural. Interviene de manera milagrosa, como les pasó a estos hombres que tiraron la red. No habían pescado nada en toda la noche. Sin embargo, en el kairos de Dios, en el momento preciso, fíjense, estos discípulos estaban, como recién hablamos en el Cronos, estaban cansados ya. Habían tratado de pescar algo toda la noche, dice la palabra de Dios. Decir conmigo, toda la noche. Eso te puede estar pasando a vos. Estás cansado porque has tenido días terribles, has tenido semanas cronológicas terribles, horas de tristeza, horas de amargura. Pero dice que en el kairos de Dios, en el momento oportuno, estos discípulos tiraron la red porque escucharon al Maestro. En el kairos de Dios uno puede escuchar la voz de Dios. Por eso yo les hablaba de oración, leer la palabra de Dios y esperar en Dios. Estos discípulos tiraron la red y ¿qué pasó? Una vez más la tiraron. Se le llenaron la red a tal punto de que dice la red se rompía, no daba más esa red. Y acá en Lucas 5:6 vemos cómo los discípulos, después de trabajar toda la noche sin resultados, cansados, decir conmigo, experimentaron un kairos. Y este fue un momento divino en donde Jesús intervino, cambió la situación llenando sus redes. ¿Y saben cómo las llenó? Con abundancia. Con abundancia. Las redes se rompían. Amén. Va a haber abundancia en tu vida. Va a haber alegría en tu vida. Pero lo tenemos que buscar. Y así también en nuestra vida debemos estar atentos, preparados para esos momentos kairos. Repetí conmigo, tengo que estar preparados para los momentos kairos. ¿Saben por qué? Porque si estos hombres no hubieran estado preparados, hubieran dicho, no Jesús, estuvimos toda la noche tratando de pescar y no la vamos a tirar a la red. Y así muchas veces nos pasa. Digo, voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, hago todo lo que vos me decís, pero ya estoy cansado, no voy a continuar, me voy a rendir. Pero decís conmigo, no me tengo que rendir, tengo que tirar la red una vez más. Tengo que tirar esas redes que están afectando a mi matrimonio para que se llene de peces mi relación matrimonial, para que se llene de peces mi relación familiar, para que se llene de peces mi trabajo. Amén. A tal punto que se rompa la red. Amén. Y Dios nos va a sorprender con provisión, con milagros. Y fíjense, para que esto se manifieste hay 3 puntos. Recién hablamos de que en el tiempo cronológico, para que se manifieste, necesitamos leer la palabra de Dios,
orar, cosas básicas del cristianismo, y esperar en Dios. Pero acá cuando queremos que el Kairos de Dios se manifieste, nosotros nos tenemos que, como primer punto, mantener expectantes y sensibles a la voz de Dios. Solamente vamos a ser sensibles a la voz de Dios operando con el Espíritu Santo. Ya es un nivel más avanzado. ¿Amén? Es el Kairos de Dios. Solamente vamos a ser sensibles a la voz de Dios si el Espíritu Santo, si dejamos que el Espíritu Santo comience a operar en tu vida. Por eso necesitamos los requisitos primordiales: leer la Biblia, búsqueda intensa de Dios, altares familiares. Amén. Orar con nuestra familia. Segundo punto, muchas veces nos desanimamos, nos entristecemos porque no pasa nada, estamos cansados. Por eso, no te desanimes por los tiempos difíciles. Tu Kairos puede estar muy cerca. Y muchas veces nos va a pasar como los discípulos: no, Jesús, hemos pescado toda la noche y no pasó nada. Jesús, ¿qué sabes vos de pesca?, le deben haber dicho. Nosotros nos dedicamos a esto, y si no sale nada de peces, no va a salir aunque la tiremos a la red una vez más, pero decir conmigo: tengo que tirar la red una vez más. Por mi familia, por mi trabajo, tengo que tirar la red una vez más por mi salud. Viene un tiempo en donde las enfermedades se terminan, amén. Viene un tiempo de sanidad. Viene un tiempo de provisión. Tercer punto, obedece a Dios, incluso cuando no entiendas. Muchas veces hay cosas que no vamos a entender. O vos entendés todo lo que pasa en tu vida. ¿Vos entendés por qué estás triste hoy? ¿Vos entendés por qué pasó esa situación familiar? ¿Vos entendés todo? No, porque dice la palabra de Dios, también en la Biblia dice: sus pensamientos son más altos. Y hay muchas cosas que nosotros somos tan pequeñitos que no vamos a entender. Pero confía, porque Dios tiene pensamientos de bien. Y lo que hoy, en el tiempo cronológico, en el tiempo, en estos meses, en estos días, lo que te ha pasado, lo que te ha entristecido, lo que te ha quitado la fuerza, Dios te dice: te voy a renovar las fuerzas, te voy a quitar las tristezas, amén, te voy a quitar la angustia, te voy a quitar la soledad. Amén. ¿Le creemos a Dios? Por eso, obedece a Dios incluso cuando no entiendas. Y el tercer tipo de tiempo, ya hablamos de, ¿recuerdan? El Cronos, que es este tiempo, simplemente. El Kairos, que es un tiempo más revelador, que necesitamos el Espíritu Santo para entenderlo, que es el tiempo oportuno, el tiempo preciso, el tiempo donde Dios viene y hace algo abundante. Y el Et es el tiempo de transformación. Significa el tiempo correcto, tiempo de decisión, tiempo de cambio. Amén. En el Et, fíjense, los discípulos, en ese pasaje de la Biblia, viven un tiempo Kairos y un tiempo Et. Porque los discípulos de repente se encuentran con un momento preciso, un momento oportuno. Dios los bendice y Dios después los transforma. Decir conmigo: transforma. De simples hombres a discípulos, a gente que iba a cambiar la historia por el resto de la vida. Eran simples pescadores, y en el Et de Dios ellos son transformados, son cambiados, y acá Dios nos va subiendo de nivel: Cronos, Kairos y el Et. El Et de Dios es el tiempo de la transformación. Dice en Job 24, dice, fíjense lo que dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Al Todopoderoso los tiempos no son ocultos. Para Dios no es oculto el tiempo de Dios. Para desarrollo familiar, para ustedes, tampoco será oculto el Et de Dios, el Kairos. Vas a poder ver más allá de lo que sucede en la realidad social. Vas a poder ver más allá de lo que te está pasando hoy, porque estás viviendo el Et de Dios. A lo mejor hoy estás triste, a lo mejor no tengas trabajo, a lo mejor estás viviendo una situación que vos decís: ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando vivís el Et, podés ver más allá. Podés ver más allá. Y decís: estoy pasando por esta situación, pero Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me va a transformar, Dios me va a cambiar. Fíjense en Lucas 5:7. Dice: entonces llamaron, Dios los estaba bendiciendo muchísimo porque les había llenado las redes. ¿Recuerdan el episodio? Dice: entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca
Imagínense, le dijeron, venga muchachos, vengan, pero nos vamos a hundir la barca. Para que los ayudaron, y ellos fueron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaron a ¿qué? ¿Quién quiere esa bendición de Dios? A tal punto de que tengas tanta bendición que hundirse sea una palabra buena, sea una palabra de bendición. Me estoy hundiendo, pero con la bendición de Dios. Ellos se estaban hundiendo con la bendición de Dios. Ese era el momento de cambio, el momento en donde Dios traía las provisiones. El es el tiempo de decisión, es el tiempo oportuno, es el momento crucial donde debemos actuar y tomar decisiones importantes. Fíjense, los discípulos no solamente vivieron un kairos, como le dije recién, sino que también tuvieron un et, cuando decidieron llamar a otros para compartir la bendición. Fíjense, ellos llamaron a otros. Muchachos, vengan porque estamos siendo re bendecidos. Por eso les decía que es muy importante que nosotros abramos nuestras casas, abramos nuestros hogares y le digamos, muchachos, amigos, familiares, vengan porque mi casa se está llenando de peces, estoy muy bendecido y quiero que esa bendición ustedes también la tengan. ¿Amén? Yo quiero que esa bendición, esa sanidad, ustedes también la experimenten. Quiero que vivan el kairos, el ed que Dios me está otorgando. Un tiempo de transformación. Y el ed es un tiempo hermoso, es un tiempo, como les decía, de transformación donde nuestras decisiones pueden llevarnos a un cambio radical en nuestras vidas. Debemos ser sabios. Decir conmigo, tengo que ser sabio en discernir cuando estamos en un ed para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos aplicar solamente con el Espíritu Santo. Es solamente con el Espíritu Santo. Decir conmigo, solamente con el Espíritu Santo. Y hay 3 puntos. Hay 3 puntos para que el ed de Dios se aplique a nuestras vidas. Y es discernir los momentos cruciales en tu vida. Los momentos importantes, los momentos en que tenés que tomar una decisión. Y tenés que tomar las decisiones basadas en la dirección del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Como les decía recién, compartí las bendiciones que Dios te da. Compartí las bendiciones que Dios te da. ¿Estás siendo bendecido en tu trabajo? Compartí esa bendición. ¿Estás siendo bendecido en la iglesia? Compartí. ¿Estás siendo bendecido en la palabra? Compartí. Porque nosotros tenemos que ser discípulos, aprender, pero también tenemos que discipular a otros. ¿Amén? Ese es el propósito de Dios. Ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que ser discipulados, pero también tenemos que discipular a otros. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿qué espíritu? ¿El espíritu maligno? ¿El espíritu diabólico? ¿Qué espíritu? ¿De qué? Digan fuerte. De la verdad. De la verdad, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿cuánto tiene el Espíritu de la verdad? Amén. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ese es el ed. Cuando nosotros sabemos las cosas que van a venir. Es un momento profético. Es un momento como el que vivió José, que interpretó un sueño en donde él vio más allá. Van a venir 7 años de prosperidad, pero también después van a venir 7 años muy malos, de sequía. Ese es el ed. Ese es el ed. Fíjense en Juan 16:13, que esto te lo lleve en tu corazón, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciaré las cosas por venir. ¿Cuántos quieren saber las cosas por venir? Amén. El Espíritu Santo nos hará saber el kairos. El Espíritu Santo nos hará saber el ed, pero muchas veces no sabemos ni diferenciar el tiempo cronos, ni diferenciar el tiempo kairos, ni diferenciar el tiempo ed, y andamos en una nebulosa, caminando circularmente, dando vueltas, porque no sabemos discernir las cosas por venir. Y dice la palabra de Dios que si el Espíritu de verdad está en nuestras vidas, vamos a ver las cosas que están por venir. Ya nadie te va a estafar, ya nadie te va a engañar, porque vos vas a ver más allá, estás en un tiempo de ed. ¿Amén? El Espíritu Santo nos hará ver el ed. Entonces, cuando nosotros conocimos a Jesús, ¿recuerdan ese momento
Cuando conociste a Jesús por primera vez, fue el primer kairos en nuestras vidas, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ya no somos esclavos del enemigo, sino que somos hijos de Dios, y ya no tenés que temerle a tus enemigos, ellos te tienen que temer a vos. Y en la Biblia podemos ver que el nuevo kairos vino con abundancia. En el nuevo tiempo kairos, decid conmigo, hay abundancia. ¿Sí? Me gusta cómo Jesús comienza a predicarle a los discípulos de que era un tiempo, un nuevo tiempo, un kairos, porque estaba predicando la palabra de Dios desde una barca y le dice a Pedro, boga más adentro, ¿recuerdan? Métete más adentro y echa la red. Y Pedro le dice, no hemos pescado en toda la noche. No hemos pescado en toda la noche, pero dice, pero en tu nombre echaré la red. Todo tiene que ser en nombre del Señor Jesucristo. En tu nombre me animo a hacer este negocio, Señor. En tu nombre me animo a tomar esta decisión. En tu nombre. En tu nombre. ¿Amén? Amén. Fíjense en Lucas 5:6. Nos habla de abundancia, recién lo leímos. Dice, cuando lo hicieron recogieron tal cantidad de peces que su red, ¿qué pasaba? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas. Había tantos peces de tal manera que se hundían. ¿Eso qué es? Abundancia. Eso es prosperidad. Es un kairos, un tiempo nuevo. El Señor le dice, no teman. Ya no serán pescadores de peces, sino que van a ser pescadores de hombres. Amén. Y eso es lo que a cada uno Dios nos llamó. Vamos a ser pescadores de nuestra familia. Vamos a ser pescadores de hombres que están en nuestro trabajo. Las mujeres de mujeres que trabajan con vos. Porque es un nuevo tiempo. Dios te transforma. En el de Dios hay transformación. Entonces, desde esta mañana vos vas a ser transformado. Si le crees a Dios. Pero fíjense, pero comienza con abundancia y abundancia sorprendente. Por eso el kairos no solamente trae renovación, sino trae abundancia. Y hay 3 puntos que le quiero hablar sobre aplicar el kairos en nuestra vida. Confía en que Dios te va a bendecir. Tenés que confiar, porque muchas veces nosotros esperamos todo lo malo. No me va a ir bien. ¿Nunca escucharon a personas así? No me va a ir bien. Mañana lunes, qué semana que tengo. Mis hijos se portan re mal, a cada rato me hablan del colegio. ¿No escucharon gente así que se queja de todo? No, acá no, porque acá son todos santos y conocen la palabra de Dios. Amén, dice. Confía en que Dios te va a bendecir en su tiempo perfecto. Dios te va a bendecir. Otra cosa muy importante, viví tu vida con agradecimiento, sé agradecido. Hay gente que se levanta y dice, ¡ay, qué día horrible! Está lloviendo. Y hasta por eso le tenés que dar gracias a Dios, porque ningún día es horrible. Los días son creaciones de Dios. Iglesia, tenés que decir gracias a Dios por esta lluvia, gracias a Dios por estas nubes grises, gracias, sé agradecido. Tu corazón se tiene que alegrar. Porque cuando vos maldecís la creación de Dios, te estás maldiciendo a vos. Esas cosas tan simples de decir, qué día horrible, te maldice a vos, porque eso es creación de Dios. Decirle que está a tu lado, tenés que ser agradecido. Tenés que ser agradecido, pero que se note en la cara. Que se note en la cara, por lo menos reíte, hacerle una sonrisa, gracias. Se te tiene que notar el agradecimiento. Y como les hablaba recién, compartí con otros las bendiciones que has recibido siendo un canal de abundancia. Llama, estoy siendo bendecido, te voy a bendecir espiritualmente. Estoy siendo bendecido económicamente, te voy a bendecir económicamente. Llama, porque lo que no damos se pierde, lo que damos se multiplica. Lo que no damos se pierde, lo que damos se multiplica. Esas son las matemáticas de Dios. 1 más 1 en el reino de Dios no son 2, 5 más 5 no son 10. En el reino de Dios, 5 panes y 2 pescaditos fueron miles de porciones para una multitud que estaba hambrienta solamente porque hubo agradecimiento. Señor, gracias por estos alimentos.
Dios, gracias por estos alimentos. Gracias por estos poquitos panes, por estos poquitos pescaditos que hoy yo tengo. Pero te los elevo a vos y Dios se ocupa de multiplicarlos. La multiplicación de Dios viene sobre tu vida. Solamente si te animas a levantarlos y dar gracias. Tiene que haber agradecimiento en tu vida. Dar gracias, ya basta de queja. Dios no se mueve en la queja. No hay quejabanza, hay alabanza. Amén. Decirle que está a tu lado, yo sé que vos no te quejas, pero por la duda te digo, no te quejes, porque quiero que seas bendecido, quiero que las redes se te llenen, ¿sí? Quiero que las redes se te llenen. ¿Cuántos quieren las redes llenas? La prosperidad, la abundancia, yo la quiero, por eso les hablo de esto, y quiero que ustedes entiendan los tiempos, y quiero que sean agradecidos en todo tiempo, en el cronos, cuando estás cansado de la rutina, ser agradecido. Señor, gracias porque tengo trabajo, gracias porque te puedo servir, gracias Señor. Cuando es el tiempo oportuno, gracias Señor porque me has bendecido. Cuando es el tiempo de LED, gracias Señor por esta transformación, porque antes yo no era nada y ahora Dios tú me usas, sigo siendo nada, pero tú me usas. Es un LED. Es un tiempo de transformación, de cambio. Y tenemos que compartir las bendiciones. ¿Amén? Amén. Fíjense, quería hablarles de Isaac. ¿Recuerdan cuando su padre Abraham, que muere a los 175 años, Abraham era un hombre de mucha influencia, muchísima influencia, y Isaac, cuando se muere Abraham, el patriarca, debe haber dicho, ¿ahora qué hago? Me quedo yo. Y él era ahora responsable de un clan muy rico, muy poderoso, el clan de Abraham. Y encima dice la Biblia que cuando le toca a Isaac hacerse cargo de ese clan, había hambre, decir conmigo, había hambre, había escasez, ¿sí? En toda la tierra. Y la decisión de Isaac al principio fue, bueno, hay hambre acá, tenemos que irnos a Egipto. Más o menos lo que está pasando ahora, tenemos que irnos a Estados Unidos, tenemos que irnos a España, a Italia. Y mucha gente se va porque hay hambre, hay escasez. Isaac pensó lo mismo, hay que irnos a Egipto. ¿Sí? Porque vino el hambre, no sé cómo manejar el hambre, debe haber dicho Isaac. Encima, cuando uno lee este episodio bíblico que está en Génesis, Isaac estaba en la tierra de los filisteos. Y en la tierra de los filisteos le codiciaban la esposa, le miraban la esposa. Y era gente mala, era gente perversa, dice la palabra de Dios. Y su vida, imagínense, corría mucho peligro porque su esposa era hermosa. Su hogar peligraba, fíjense los tiempos de Isaac. Su hogar peligraba, su familia peligraba, su liderazgo peligraba. Todo estaba ahí tambaleando. Y el Señor se le aparece a Isaac y fíjense lo que le dice en Génesis 26:3. Le dice, porque Isaac se quería ir a Egipto. Decí conmigo, se las quería tomar Isaac. Se quería ir de ahí. Se quería ir del peligro. Se quería ir de todo lo que estaba mal. Y fíjense lo que el mandato de Dios le dice, no desciendas a Egipto. ¿Qué le dice? No te vayas. No te vayas a Egipto. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Esto es palabra para vos, iglesia. Y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Amén? Amén. Leemos de nuevo esta parte. Y yo estaré contigo, más fuerte, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Amén. Entonces Isaac, después de esto, de recibir esa palabra, de recibir ese rema, esa palabra puntual, porque él se quería ir, y ese rema lo hace quedarse ahí en tierra filistea, en tierra donde su vida peligraba, la vida de su esposa peligraba, la vida de su familia peligraba, su trabajo peligraba, todo peligraba. Dios le dice, no, te tenés que quedar, porque acá te voy a bendecir. Y Dios te dice, acá te voy a bendecir. Amén. Acá te voy a bendecir. En el lugar donde estás vas a ser prosperado, te voy a llenar las redes. Isaac se quedó en las tierras filisteas y sembró. Decí conmigo, sembró. Que eso es muy importante, sembrar. Sembró en las tierras filisteas
Y ese año el Kairos de Dios estaba sobre Isaac. Vos tenés que creer que el Kairos, el Ed de Dios, está sobre tu vida. Y ese año él tuvo la cosecha más grande que él haya visto en toda su vida. ¿Sí? Ese año se hizo el hombre más rico, decí conmigo, se hizo el hombre más rico de todo el territorio. Cuando había hambre, cuando su vida peligraba, cuando él se tenía ganas de ir, él se hizo el hombre más rico del territorio. Fíjense, está en Génesis 26:12. ¿Qué dice al principio? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Fíjense, en una tierra seca. Y le bendijo Jehová. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció. ¿Qué dice? Se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso lo dice la Biblia. Y tuvo abundancia de ovejas y abundancia de vacas y mucha labranza. Viene abundancia en tu vida. Amén. La tenés que creer. La tenés que creer. Y tenés que actuar en base a eso. Vimos al principio que tenemos que orar, buscarlo a Dios, leer la palabra. ¿Sí? Tenemos que discernir cuándo es el tiempo es. Tenemos que compartir esas riquezas, esa abundancia. Amén. Si te está yendo bien en el matrimonio, tenés que compartir con otro. Me está yendo bien en el matrimonio. Quiero que vengas a las reuniones de matrimonio. Quiero que vengas a las reuniones de hombres. Porque me está yendo bien. Es una iglesia hermosa. Te invito a mi casa. Voy a abrir una célula. Dios de esa manera te va a bendecir. Y vas a empezar a pasar del tiempo Cronos al Kairos y al Ed. El Ed es un momento en donde Dios ya te va a revelar cosas que van a suceder, que van a venir. Decí conmigo, Kairos de Dios. Decí conmigo, Ed de Dios. Estar bajo el Kairos de Dios es una temporada única para nosotros. Todo lo que hacemos prospera. Decí conmigo, todo lo que hacemos prospera, aunque no hayamos pescado en toda la noche. Tiramos la red y prospera. Como Isaac, sembramos y en tiempo de hambre, en tiempo de escasez, prospera. En el tiempo oportuno hay transferencia. Decí conmigo, hay transferencia. La riqueza de los impíos pasa a tus manos. ¿Cuánto creen eso? La riqueza de los impíos pasa a tus manos. Porque el rey de los filisteos le dijo a Isaac, te hiciste más poderoso que nosotros. Es decir, toda la riqueza filistea fue para Isaac en un año. Y lo sacaron de esa tierra. Le dijeron, no, te tenés que ir. Te estás enriqueciendo, nosotros nos estamos quedando sin nada. Y lo tuvieron que sacar, pero no le sacaron las riquezas. Decí conmigo, no te van a sacar las riquezas. Porque esas riquezas vienen de Dios. Esa prosperidad mental, esa prosperidad, esa paz que sobrepasa el entendimiento, no te la van a poder sacar. Amén. Y donde Isaac iba, fíjense, abría pozos y encontraba agua en medio del desierto. Era como que hoy en tu patio empieza a fluir un pozo de petróleo. Qué lindo que sería, ¿no? Te compras el barrio entero y haces ahí tu planta. Y eso le pasa a Isaac, donde iba, abrían pozos de agua en medio del desierto, que eso era muy valioso. Y donde iba, la mano de Dios estaba con él, hasta que vino el rey de los filisteos y le dijo, hagamos las paces, porque hemos visto que Dios está con vos. Eso se llama Kairos. Eso se llama Ed de Dios. Un tiempo en donde todo lo que vos hagas florezca. Tu trabajo florece, tu familia florece, encontrás agua, encontrás bendición y tus enemigos van a reconocer que Dios está con vos. Tus compañeros de trabajo tienen que reconocer, Dios está con Carlos, Dios está con Lucas, Dios está con Omar. Tus amigos tienen que reconocer eso en tu vida. ¿Amén? Otro claro ejemplo es Jacob. ¿Recuerdan Jacob, el engañador, el patriarca, que fue hijo de quién? Del que vimos recién. De Isaac y nieto de Abraham. Toda su vida fue de mucho sufrimiento. Sí, lo conocemos como un engañador, pero Jacob sufrió muchísimo. Porque él sufrió desprecio. Él no era el favorito de su papá. ¿Recuerdan quién era el favorito? Esaú. Era el favorito. Fue menospreciado. Fue amenazado de muerte por su hermano. Encima, cuando él escapa, porque él también engaña, él roba una bendición que no le correspondía, fue a la casa de su tío, ¿recuerdan?
la historia? Y el tío era peor. Vos engañaste, vos que te fuiste con la bendición. Por 14 años le cambió el salario 10 veces a Jacob. Fíjense. A Jacob le violan una hija. Jacob sufre muchísimo. Sus hijos lo engañan, ¿recuerdan? Cuando le dicen, no, José está muerto. Y Jacob vive con esa tristeza de pensar de que su hijo favorito ya no estaba más. Y Jacob sufrió muchísimo. Pero llegó el día del Kairos, le llegó el Et de Dios y comienza Dios a bendecirlo. Decís conmigo, lo comienza a bendecir. Y traspasar, fíjense, el Et es un traspaso. Recién vimos el traspaso de la riqueza de los filisteos a Isaac. Y ahora vemos las riquezas de Labán traspasadas a Jacob. Para la familia de Jacob. Decid conmigo, hay una transferencia en el Kairos de Dios. Hay una transferencia en el Et de Dios. Amén. Las riquezas que le pertenecían a los impíos, a los que te estaban haciendo daño, van a ser transferidos a vos. Dios te va a devolver aún el doble de lo que el enemigo te quitó. ¿Le creemos a Dios? Te va a devolver la paz, te va a devolver la alegría que el enemigo te quitó, te va a devolver la prosperidad económica que el enemigo te quitó. Dios hoy quiere hacer algo nuevo, amén. Dios quiere hacer algo nuevo. Hay transferencia en el Kairos de Dios. Dice la Biblia en Génesis, dice sobre Jacob, Génesis 30:43. Fíjense, hablamos de prosperidad recién, de que Dios lo prosperó a Isaac. Y dice, así prosperó Jacob en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob era un hombre rico, era un hombre próspero. Y en el Kairos de Dios ninguna arma forjada va a poder contra tu familia. Amén. Ese Kairos viene para toda la iglesia, ese Kairos viene sobre tu familia, para todos nosotros. Viene algo tremendo, pero viene con abundancia. Viene con abundancia. Decirle que está a tu lado, viene con abundancia. Amén. Fíjense David. El gran rey David, a pesar de tener la bendición de Dios, a pesar de ser ungido con aceite, ser lleno del Espíritu Santo, él en un momento fue perseguido, fue difamado, que eso lo estamos viendo en los Salmos, en el grupo de oración de los miércoles, que estudiamos cada Salmo. Y David estaba siendo perseguido, estaba siendo difamado por Saúl y lo querían matar y tuvo que ir a vivir a la tierra donde vivió Isaac, en la tierra de los filisteos. Hasta David, no sé si habrá hecho un curso de actuación, pero se hizo pasar por loco, dice la Biblia, que se le caían las babas. Era buen actor, aparte de ser buen salmista, buen guerrero, era de todo, hasta era buen actor David. Y él tuvo que fingir que estaba loco, ahí se dejó la barba, empezó a salivar, a hacerse como un loco para que no lo mataran. Eran tiempos de angustia. A David lo querían matar. Y un día lo llamaron, lo ungieron como rey de Judá, y ese día comenzó el Kairos. Dice conmigo, ese día comenzó el Kairos. El reino más grande de Israel en manos de este joven en el Kairos de Dios. Era el Et de Dios para David. Entonces, cuando vos crees que hay una oportunidad, ¿qué es lo que le pasa a Pedro? Que están los discípulos y él que lo había negado, había dicho, no, yo no conozco a este. Y encima insultan. Yo no conozco a este. Y se le va la boca a Pedro. Lo había negado. El Señor, fíjense, lo llama a él. Y ahí estaba Juan, que era el discípulo amado. Y estaban otros discípulos que a lo mejor podían ser mejor que Pedro, que no lo habían negado. Pero lo llama a él y le dice, pastorea mis ovejas. Lo llama Pedro. Y Pedro, en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, en donde Pedro se sentía una basura, se sentía solo, se sentía que había engañado al maestro, que lo había dejado, estaba a días de transformarse en una de las personas más revolucionarias del cristianismo. Amén. En uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Y vos, iglesia, estás a días de ver el nuevo Kairos, el Et de Dios. Viene un Kairos de Dios, no va a ser el final del año. Este es el mes, el principio de un nuevo Kairos
el nuevo Ed de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y el Kairos viene con unción para conquistar, viene con gracia. Recuerdan, los judíos no robaron a los egipcios cuando se fueron. Eso fue un Ed de Dios. No le robaron, eran los egipcios que le decían: toma, andate, váyanse, te doy todo mi oro, váyanse, pero váyanse. Es lo que le pasó a Isaac. Isaac, estás prosperando mucho, toma, andate. Eso nos va a pasar a nosotros. Amén. Porque hallaron gracia. Y viene la gracia de Dios. Esto le pasó, recuerdan, al joven José, el soñador. Lo engañaron sus hermanos, lo vendieron, lo difamaron. Lo difamó la mujer de Potifar, lo encarcelaron. Recuerdan, lo olvidó el copero. Pero cuando vino el Kairos de Dios sobre él, el Kairos de Dios estaba sobre su vida para ponerlo por cabeza y no por cola. Viene un nuevo Kairos. Amén. A tal punto de que José, a pesar de haber estado en la cárcel tanto tiempo, se transformó en el segundo después del faraón. Se transformó en un gobernador que vio más allá. ¿Por qué? Porque el proceso del pozo, el proceso de la cárcel, el proceso de la esclavitud, él lo tomó como un Ed de Dios. Ese Cronos que a él lo fatigó, ese pozo que él lo humilló, esa cárcel, era el Cronos, era algo tremendo. Pero él entró en un Kairos, entró en el Ed y pudo ver, como dice la palabra de Dios, las cosas que están por venir. Y yo quiero que eso venga a la iglesia, que cada uno comience a profetizar y vea las cosas que están por venir. Pero antes debemos seguir requisitos ineludibles, básicos: leer palabra de Dios, estudiar, orar, tener tiempo de intimidad con Dios. Y vamos a orar, iglesia. Yo quiero que se pongan de pie, porque hay un versículo que está en Isaías 54. Y dice de esta manera este versículo. Fíjense qué hermoso. Isaías 54. ¿Lo ven? ¿A Isaías 54? ¿Qué dice? Lo leemos juntos. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca tuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Este es una palabra para desarrollo familiar. La estéril es la que no podía dar hijos. La estéril es la que estaba sola, en soledad, triste, angustiada. Y quizás hoy te sientas estéril en tu vida, porque decís: yo me alejé de Dios, yo no estoy haciendo las cosas bien. Eso es esterilidad. Pero Dios te dice hoy: regocíjate, alégrate. Amén. Dice, la que no daba luz, eleva una canción. Hoy es tiempo de elevar canción. Estéril es la que no podía dar frutos. Estéril es la que no podía prosperar. Estéril es la que no podía tener familia. Estéril es lo que no le funciona, es la que no le funciona nada. Crisis, tristeza, angustia, depresión. Eso es esterilidad. Pero viene el tiempo de Dios, amén. Viene el tiempo en donde Dios va a prosperar todo lo que toca tu mano. Amén. Va a prosperar todo lo que toca la planta de tus pies. Dice Dios: empieza a buscarme porque tengo grandes cosas para tu vida. Amén. Amén, iglesia. Ahí levanta tus manos. Dios te dice en esta mañana: esta es tu casa. Esta es tu casa. Te voy a bendecir aquí. Así como lo bendije a Isaac, a Jacob, a David, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, yo quiero bendecirte, dice Dios. Ahí levanta tus manos, vamos a orar por tu semana. Dios bendice al pueblo de desarrollo familiar. Trae tu Ed, trae tu Kairos, Señor, que podamos ver más allá de lo que se ve. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Señor, que podamos ser hombres íntegros, que haya mujeres íntegras, Padre, que busquen de tu plenitud, que busquen de tu palabra, que te busquen en oración, Señor.
Que podamos abrir nuestras casas para predicar el Evangelio, porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y tenemos que predicar. Ayúdanos a levantar nuestra voz. Ayúdanos a abrir nuestros hogares. Ayúdanos a que podamos compartir del Evangelio. Ayúdanos a que esos peces que están entrando en nuestra barca y nuestra barca se está hundiendo, ayúdanos a llamar a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¡Hey, aquí hay peces! Yo quiero compartir con ustedes las buenas nuevas. Quiero compartir el Evangelio. Quiero que todo sea nuevo en tu vida. Señor, que esa bendición sea sobre desarrollo familiar. Gracias, Padre, porque es un pueblo entendido, un pueblo bendito. Bendice a las mujeres, bendice a los hombres, bendice, Señor, a los niños, a los que están a punto de nacer. Bendice a las niñas, Señor. Bendice a las damas, a las mujeres. Señor, rejuvenécelas, dale más fuerza, que ellas puedan predicar tu Evangelio. Quítale la tristeza, Señor. Rejuvenece a los varones. Dale más fuerza, Señor. Que los varones de 70, de 60, de 50 años se sientan como personas de 18 años, pero con toda la experiencia, 18 años de fuerza. Señor, danos fuerza física. Padre, te necesitamos. Renuévanos, Señor. Sabemos que viene un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, porque estamos en el momento oportuno. Señor, no nos dejes perder esta bendición. Queremos amarrarnos a tu presencia, amarrarnos a tu manto para ir contigo, Padre. Por eso hoy creemos que el Kairos de Dios, el momento de transformación, viene sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Rey de Reyes, amén, amén. Tiempo de bendición viene a tu vida, tiempo de transformación, en el nombre de Jesús.